Capítulo 1. Fantasmas del pasado. Thomas se sentó en su pequeña habitación, inundada por la suave luz de una lámpara de mesa, releyendo las cartas de su padre. Estas páginas eran la única conexión con un pasado que siempre parecía nebuloso y lleno de misterios. Su padre, William, era un ejemplo de honor y coraje, pero por alguna razón murió en extrañas circunstancias. Esto sucedió cuando Thomas todavía era un niño y, a medida que crecía, la pregunta era ¿por qué no le dio descanso? Han pasado 10 años, pero el dolor de la pérdida solo se ha fortalecido, como una herida prolongada que no cura de ninguna manera. A su madre no le gustaba recordar ese día y, a menudo, apartaba las conversaciones del tema de su padre, lo que solo alimentaba el interés de Thomas en los eventos del pasado. Sintió que su padre le había dejado un mensaje, algo que Thomas estaba obligado a desentrañar para comprender la verdad y encontrar la paz. Hoy, accidentalmente se topó con una vieja caja de fotos y notas amarillentas de vez en cuando. Al abrirla, encontró imágenes de su padre de pie con personas que Thomas no conocía. Uno de ellos, un hombre alto con una mirada seria, sostenía a William por el hombro y sus miradas eran un poco tensas. En la parte posterior de la foto había una fecha y el nombre del lugar que Thomas nunca había visto antes. La sensación de ansiedad se deslizó en su pecho, pero sabía que ahora no podía retroceder. Esta fue su oportunidad de descubrir la verdad y deshacerse de la gravedad que lo acompañó toda su vida. Capítulo 2. Las huellas dejadas por el padre. Thomas pasó el día siguiente buscando respuestas a sus preguntas. Entre las notas del padre se mencionaron varias direcciones extrañas. Uno de ellos lo llevó a un viejo bar en las afueras de la ciudad, un lugar donde su pie no había pisado antes. La penumbra reinaba en el bar y el humo del cigarrillo flotaba en el aire, creando una sensación casi fantasmal de estar desconectado de la realidad. Cada paso de Thomas por el suelo chirriante parecía sumergirlo en el mundo del pasado, donde tal vez su padre también estuvo. El camarero, canoso y con una mirada penetrante, examinó cuidadosamente a Thomas, como si adivinara sus intenciones. Thomas preguntó si su padre había estado aquí alguna vez. Pero el camarero, apenas oyó el apellido de William, cambió drásticamente de rostro, volviéndose distante y frío. En su mirada se deslizó algo que dio a conocer su familiaridad con el padre de Thomas, pero rechazó todo tipo de preguntas, agitando la mano como si fuera un extraño para él. Thomas estaba a punto de irse, pero al pasar por el bar, notó por el rabillo del ojo como el camarero sacó el teléfono y llamó a alguien, diciendo en voz baja el apellido de su padre. Fue más que una coincidencia. El pulso de Thomas se hizo más frecuente, sintió que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos, y esta observación no era de ninguna manera inofensiva. Capítulo 3. Citas oscuras. Al sentir el peligro creciente, Thomas decidió recurrir a Richard, un detective que había conocido a su padre durante su vida. Richard era de complexión robusta y tenía una mirada alerta, como si cada gesto suyo estuviera lleno de insinuaciones. Reunirse con él en una pequeña habitación en las afueras de la ciudad fue un paso más para que Thomas descubriera los misterios del pasado. Richard inmediatamente dejó en claro que el padre de Thomas no era lo que parecía a primera vista. Thomas escuchó al detective con creciente horror cuando le dijo que su padre estaba involucrado en asuntos peligrosos que ni siquiera Richard se atrevía a discutir. Fue como un golpe en el estómago,
como un dolor mezclado con orgullo y odio al mismo tiempo. El conflicto interno de Thomas se intensificó cuando Richard le advirtió: «Será mejor que dejes este caso, chico». No hay nada bueno en eso, pero Thomas no podía parar. Vio la imagen de su padre frente a él y sintió que un poco más y todo encajaría en su lugar. Pero, ¿qué pasa si los recuerdos de su infancia de su padre se convierten en una verdad sombría? Ese pensamiento atormentaba su corazón, pero estaba listo para ir hasta el final. Capítulo 4. Amenazas y sospechas. Después de conocer a Richard, la vida de Thomas cambió. Se dio cuenta de cómo sus amigos comienzan a recibir amenazas misteriosas, como extraños los siguen en las calles. El miedo se abría paso bajo la piel como el viento frío. Comenzó a mirar a su alrededor, sospechando de todos a su alrededor, sin siquiera confiar en su propio reflejo en el espejo. Lo llamaron por la noche, susurrando advertencias y amenazas en el teléfono para que se detuviera y se olvidara de todos sus hallazgos. Cada mañana, Thomas se despertaba con la idea de que podría ser amenazado por las últimas personas con las que su padre se había comunicado. Mantuvo a su madre en la oscuridad, trató de no mostrar miedo, pero dentro sintió un temblor constante. Parecía que cada día la amenaza se acercaba más, como una sombra que se acercaba pero seguía intangible. Capítulo 5. Documentos secretos. Inmerso en el pensamiento, Thomas se topó accidentalmente con un viejo ático en la casa de su madre. Estaba lleno de cosas olvidadas, polvo y telarañas como símbolos del pasado que nunca desaparecen. Estaba revisando las cajas cuando se topó con una caja fuerte de metal. Con dificultad para abrirlo, encontró varios documentos relacionados con los asuntos de su padre. Entre los documentos se encuentran estados financieros, borradores de contratos, transacciones sospechosas y notas secretas, como indicaciones de algo más. Pero también había fotos de su padre rodeado de personas de las que Thomas no sabía nada. A medida que los veía, sintió que la oscuridad se acercaba a él, como si el pasado del propio padre regresara para advertir o destruir a su hijo. Capítulo 6. Encuentros secretos. Entre los documentos estaba la dirección del almacén, y Thomas decidió ir allí por la noche para no llamar la atención. Los almacenes estaban en las afueras de la ciudad y casi no había luz en ellos, solo las luces de las linternas de los autos distantes creaban sombras inestables. Thomas entró y escuchó las conversaciones. Alguien estaba hablando claramente de asuntos peligrosos para los forasteros. Escondiéndose detrás de las cajas, escuchó a escondidas y trató de averiguar quiénes eran estas personas, pero uno de ellos, un hombre alto y sombrío, lo notó. Rápidamente intercambió miradas con otro y se dirigió a Thomas. En ese momento, el miedo se apoderó de él por completo y se apresuró a correr, casi tropezando con la puerta, pero logró escapar. Una vez en la calle, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y ahora podría estar en grave peligro. Capítulo 7. Hablando con Richard. De vuelta a Richard, Thomas exigió la verdad. Richard, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, finalmente se atrevió a revelar que el padre de Thomas estaba involucrado en el contrabando y otros asuntos que podrían destruir a sus familias. Richard advirtió que si Thomas continuaba, se enfrentaría a los lados más terribles del inframundo, y que a veces el conocimiento es peor que la ignorancia. Thomas, al darse cuenta de que su padre vivía una vida llena de secretos, se sintió traicionado, pero ya no podía retirarse.
Quería saber por qué su padre había elegido este camino y por qué fue la causa de su muerte. Capítulo 8. Huida o verdad. La situación se estaba calentando. Thomas sintió que no solo estaba siendo observado, sino que su vida estaba en peligro. Ella estaba tratando de encontrar respuestas, profundizando cada vez más en el mundo de su padre. El miedo se convirtió en su compañero constante, e incluso los sonidos más simples le despertaron sospechas. Una noche, se dio cuenta de que estaba siendo seguido por un automóvil negro, cuyos faros parecían ojos siniestros apuntando directamente hacia él. Ahora, Thomas vivía en constante preocupación, escondiéndose y tratando de aprender más sobre quién era su padre. Fue una prueba que le requirió toda su valentía, porque la verdad ya no era una mera curiosidad, se convirtió en una necesidad de la vida. Capítulo 9. Exposición. Thomas se las arregla para encontrar a uno de los antiguos socios de su padre, que está dispuesto a contar toda la verdad. Él confirma que el padre de Thomas estaba involucrado en actividades criminales, pero también era una figura clave que se interponía en el camino de las organizaciones criminales más grandes. Según él, su padre sabía demasiado y molestaba a alguien con intenciones más serias. Thomas comienza a darse cuenta de que su padre no solo era una víctima, sino también una figura significativa en el inframundo, con quien ambos estaban estrechamente relacionados. Epílogo. Amenaza oculta. Thomas descubre toda la verdad, pero no le da alivio. Su padre estaba realmente involucrado en los crímenes, pero murió defendiéndose a sí mismo y a sus seres queridos. Thomas decide dejar esto en el pasado y ocultar sus descubrimientos para proteger a su madre y su vida. Sin embargo, siente que la amenaza aún se cierne sobre él, como un recordatorio de que un día el pasado puede volver a recordarse a sí mismo.